Nada que ver, ya. Oye, había un tema que quedó pendiente la clase pasada y que me gustaría verlo ahora en tertulia, que salió a partir de una pregunta de un alumno. Yo dije que lo iba a ver y después se me olvidó. Y tiene que ver con lo siguiente. Esta es una pregunta bien fundamental, ¿ah? Digamos que tengo una batería. Entonces voy a dibujar mi batería. Y voy a cargar un capacitor. Entonces tengo una batería con B, sub D, pongámosle, y un capacitor C. Voy a cargarlo. Entonces los conecto. En el momento de conectarlos, ¿qué pasa inmediatamente después de que los conecte? Se carga el capacitor, muy bien. Ya, DC, esto es DC. ¿Cómo varía B sub C en el tiempo? Ya, digamos que yo tengo BC en el tiempo y va a variar, pum, así. Y esto es BD, tiende a BD. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Ya. Oye, ¿y si le hago zoom aquí? ¿A qué se va a parecer ese escalón? ¿Mm? Va a ser algo así como BD por, dícteme, 1 menos E a la menos T partido por tau. ¿Cómo resolvieron la ecuación diferencial tan rápido? No hay que resolver ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Uno ya se sabe la respuesta. Ya. ¿Y qué es tau ahí? RC. Ese tau es, RC. ¿Y cuál R? El R del switch. Ya, perfecto. Y ese R del switch puede ser muy chica, o sea, puede ser que esto realmente suba rápido, ¿de acuerdo? Pero se va a demorar un poquito en subir. Ya. Pregunta, ¿cuál es la energía inicial del capacitor? Digamos que el capacitor está inicialmente descargado. Energía inicial igual cero. ¿Cero qué? Cero joule, pero es cero. Ya, ¿cuál es la energía final? Un medio CVD cuadrado. Muy bien, esa es la energía final. Perfecto. Ok, oye, ¿cuánta energía entregó la fuente? A ver, debería ser mayor o igual a eso. No podría ser menor. Sospechamos que es mayor. Sospechamos que es mayor porque aquí claramente estamos viendo que el switch algo disipó. O sea, esto no subió de manera abrupta, ¿cierto? Estamos viendo que el switch algo disipa. Entonces sospechamos que es mayor. ¿Cuál es la energía de la fuente? Yo sé que eso va a ser la integral entre cero e infinito. ¿De qué cosa? La energía es la integral de la potencia. Entonces, de la potencia, dt. Eso es la integral entre cero e infinito. ¿Cómo definimos la potencia de la fuente que tiene BD constante? BD por la corriente. I dt, dt. Y eso es BD por la integral entre cero e infinito de I dt. Ah, cómo es la corriente aquí entonces? ¿Cómo es la corriente en el capacitor? Es un impulso, en realidad va a ser como un impulso aquí, pero si lo miramos aquí probablemente va a ser así, ¿o no?
Va a ser como por ahí. O sea, si este es el voltaje, la corriente va a ser, ¿cómo era? C por dA dt del voltaje, ¿o no? O sea, la corriente va a ser, I sub C va a ser igual a dB por C ¿por qué cosa? Ah, por 1, la derivada de 1 es 0, ¿ya? Menos la derivada de e a la menos t partido por tau, que es e a la menos t partido por tau, por, por algo más, por menos 1 partido por tau, por menos 1 partido por tau, que es tau. Ya. Entonces esa es la corriente. Yo puedo reemplazar eso aquí, ¿cierto? Entonces eso va a ser BD por BD por C partido por tau por e a la menos t partido por tau. Ya, integral de eso. Entre 0 e infinito. Cuando t vale 0 y t vale infinito. ¿Eso es o no? Sí, eso es. Yo puedo... Ya, saquemos para afuera. Ya, ok. ¿Cómo integro esto? Entonces esto es b cuadrado por c por la integral de e a la menos t partido... dejemos el tau afuera. ¿Cuánto es la integral de e a la menos t partido por tau? ¿Cuál es la primitiva de eso? E a la menos t partido por tau. ¿Multiplicado por qué cosa? Por menos tau. Menos tau. Ah, qué bueno, se me fueron estos dos. Entonces, eso evaluado entre infinito y cero. Ya. E a la menos infinito, ¿cuánto vale? Cero. ¿Cuánto vale e a la cero? 1. Pero con un menos 1, menos por el menos de aquí, con el menos de aquí da más. Entonces eso me da d cuadrado c. ¡Oh! ¿Está listo? Ya, entonces la energía que entregó la fuente es 2 veces la energía que recibió el capacitor. Esa es la energía final del capacitor. O sea, la mitad de la energía se perdió en el switch. Lo interesante de esto es que no importa el tamaño del switch. Si el switch es gigante o que tiene una resistencia muy grande, esta curva va a ser lenta. Y la integral va a darnos lo mismo que nos da si es que este switch tiene una impedancia en serie muy chica. Este es un resultado fundamental. Para cargar un capacitor con una fuente de voltaje, ustedes van a perder la mitad de la energía. Punto. ¿Y qué pasa si esto fuera otro capacitor? Lo mismo, yo conecto dos capacitores, pierdo la mitad de la energía que transferí en calor. Da lo mismo cuál es la resistencia que hay entre medio. Cada vez que yo cargo un capacitor con una fuente de voltaje, inevitablemente pierdo la mitad de la energía. El análogo de esto mismo es con fuentes de corriente. Si yo cargo un inductor con una fuente de corriente, inevitablemente pierdo la mitad de la energía. Mala cosa. Oye, ¿y cómo será cargar un... Vamos a crear página nueva. ¿Cómo será cargar un capacitor con una fuente de corriente? Podemos hacer eso, ¿no? Ya digamos que esta fuente de corriente está todo el rato cortocircuitada. Y en algún momento yo abro el switch. Si es que esta fuente está todo el rato cortocircuitada, ¿está consumiendo potencia? No, ¿por qué no? Porque el voltaje es cero, muy bien. Y si yo en algún momento abro el switch, la corriente en vez de irse por aquí, se va a ir por acá. Entonces aquí voy a tener un I sub D, o da lo mismo, I sub D, y empieza a cargar el capacitor. ¿Cuál es el voltaje de salida en el capacitor?
DC, pongámosle. Va a ser una rampa, va a ser la integral de la corriente, entonces va a ser una rampa proporcional a la corriente, inversamente proporcional al capacitor y proporcional al tiempo. Entonces va a ser algo así, donde esto que está acá es el slew rate, o tasa a la cual va subiendo la corriente, el voltaje. Perfecto, entonces sube de esa forma. Es posible demostrar que toda la energía entregada por la fuente se está yendo al capacitor y nada se está perdiendo en este momento. Entonces la salida va a ser una rampa, donde toda la energía va hacia el capacitor. Yo después puedo abrir este de aquí, y dejar el capacitor cargado. Y con eso logré cargar un capacitor sin perder energía, pero para ello usé una fuente de corriente. ¿Todos de acuerdo, no? O sea, esto se puede hacer, no lo voy a demostrar, pero se puede demostrar. Entonces, si la forma más óptima o forma óptima de cargar un capacitor en términos de eficiencia energética es con una fuente de corriente, ¿para qué me servirá una fuente de voltaje si yo quiero cargar algo de manera óptima? Yo podría, pero hay un tema ahí. Uno se tienta a decir, bueno, si yo tengo una fuente de voltaje, puedo pasarla por un circuito que haga las veces de fuente de corriente. Entonces de aquí me convierte a corriente y yo puedo cargar un capacitor. Eso es lo que uno se tienta a hacer. Y esto se puede hacer, pero requiere elementos externos. O sea, no basta, por ejemplo, no es suficiente con que yo aplique un switch o que aplique una resistencia variable para crear esta pseudo fuente de corriente. ¿Ok? Eso no basta. Hay que hacer algo más. Bueno, volvamos a la pregunta. Si es que el capacitor, esa respuesta estuvo bien encaminada, pero no es suficiente todavía. Si es que una fuente de corriente es óptima para cargar un capacitor, una fuente de voltaje es óptima para cargar. No tengan miedo en decirlo. Esto es un problema dual, un inductor. Entonces, si yo quiero cargar un inductor de manera óptima, uso una fuente de voltaje. Y si yo aplico voltaje, el voltaje en el inductor va a ser constante. Y cuando cargo un inductor con un voltaje constante, ¿qué le pasa a la corriente del inductor? Crece como una rampa. Eso es lo que me dicen las ecuaciones, ¿cierto? Si yo sé que la impedancia del inductor es S por L, eso significa que el voltaje del inductor va a ser igual a S por L por la corriente del inductor. Si yo sé que la corriente es constante, paso el S para abajo, voy a tener un voltaje que crece. No, perdón, si yo sé al revés. Si yo sé que el voltaje es constante, entonces S por L por I es constante. Por lo tanto, la derivada de la corriente es constante. Por lo tanto, la corriente va a ir creciendo como una rampa. El problema dual, exactamente lo mismo, pero al revés. Perfecto. Entonces, lo que tú dijiste antes estaba bien. Yo necesito pasar de voltaje a corriente de alguna forma. Y la forma de hacerlo es con un inductor. Imagínate que yo tengo un inductor muy grande, pero muy, muy grande. Entonces yo le aplico un voltaje y va a empezar a subir la corriente. Va a subir. Hasta un momento la corriente va a ser un montón. Yo ahora desconecto esta fuente, esta inductancia de aquí, y la conecto a otra cosa. Esa inductancia le carga que le cambien la corriente. Entonces va a mantener su corriente. Y si esta inductancia es muy grande, va a mantener la corriente bastante bien. Tanto así que yo puedo reemplazar esto por una fuente de corriente durante un tiempo chico. Entonces la inductancia durante un tiempo chico se convierte en una fuente de corriente. Y yo así puedo transferir la máxima potencia desde una fuente de voltaje, por ejemplo, a un capacitor. Y de repente la corriente, la inductancia va a empezar a bajar, porque obviamente baja de manera, según las expresiones que resultan de resolver la ecuación diferencial de esto. Cuando empiece a bajar la corriente, yo vuelvo a desconectar ahí, vuelvo a conectar aquí, y vuelvo a cargar mi inductancia. Entonces mi inductancia
me puede servir como el medio para transformar una corriente en voltaje, pero transformando este voltaje en corriente también. Entonces, me permite transferir energía de manera óptima. Entonces, las inductancias son súper necesarias cuando uno se cuelga de un voltaje y quiere convertirlo a otro voltaje diferente. Ahora respondo a tu pregunta. ¿Por qué todas estas fuentes? No traje hoy día la mía, pero es que tengo una batería extendida que me permite hablar mucho rato. ¿Por qué estas fuentes de computador tienen típicamente inductancia? Esta es la razón. Porque la forma óptima de cargar un capacitor de salida es con una fuente de corriente. Y una inductancia se parece a una fuente de corriente. Ok. Oye, es curioso, esto es un resultado de circuito, o sea, esto ustedes podrían haberlo sabido el semestre pasado en algún momento. Pero el problema es que uno no se pregunta estas cuestiones. Y yo esto lo aprendí porque me lo pregunté en algún momento. No es algo así que me hayan enseñado, así que mira, la forma óptima de cargar. Sí, hay preguntas. No, porque ahí el transistor, si tú lo estás usando como una fuente, no, mejor vuelvo a la anterior. No, hago una nueva. Si tú usas el transistor, y esta es la parte tentadora que yo dije antes, es tentador decir, bueno, si yo puedo usar el transistor como una fuente de corriente de alguna forma, digamos que aquí tengo mi transistor y yo pongo un capacitor aquí. Y yo uso el transistor con un voltaje aquí, que haga que esto se parezca a una fuente de corriente, igual voy a estar disipando potencia aquí en el camino. Entonces eso no es equivalente. Es tentador decir que es lo mismo, pero no es lo mismo porque en la práctica la estoy sacando de una fuente de voltaje. Y estoy artificialmente variando el voltaje aquí para que vaya subiendo de manera lineal, pero, o sea, puede parecerse a una fuente de corriente, pero estoy quemando potencia aquí. A diferencia de lo que hicimos aquí, que fue cargar una inductancia y luego esa inductancia carga un capacitor. Y así es como funcionan todos los circuitos de electrónica de potencia, que transfieren energía con gran eficiencia y sin usar transformadores. Entonces esa es una forma muy eficiente. Ok, quería hablarles de eso y quería hablarles de la tarea. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenía una pregunta de una tarea antigua, ¿no? Una tarea que haya 6 circuitos Ajá. y si tiene impedancia alta o baja. Sí, Yo saqué, yo dije si tenía impedancia alta o baja dependiendo si es que pasaba o no corriente. sí. Pero cuando quería calcular la impedancia de no, y hacía método como apagar fuente independiente, poner voltaje de prueba, me salía al revés. Eso es porque no es lineal, ¿o no? No es lineal, pero tú tienes que apagar fuente. A ver, pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo cualquiera. Dime tú. Pero un resistor, ahí, pongamos yo, ¿Así? es indiferente, porque de las dos maneras, Y de ahí ahí. para abajo tierra. Y tú quieres ver este nodo. Entonces, ahí yo hubiera dicho que es de baja impedancia, De acuerdo. porque pasa corriente con cemento. Perfecto. Es de baja impedancia. Pero ahora, si apago la fuente independiente, pongo un. Apagas la fuente independiente. Entonces vamos a apagar la fuente. Em, Dime tú, pero está bien. Tienes aquí un diodo y tienes un R que va ¿a dónde? A tierra. Tú quieres saber ese Z que se ve allá, ¿cierto? Ese Z va a ser el paralelo entre R y la resistencia del diodo. ¿Estamos de acuerdo? El paralelo, y tú lo que hiciste fue poner una fuente de prueba aquí. Ya. El problema de poner una fuente de prueba es que las fuentes de prueba te cambia tienes que asumir que el circuito es lineal para poder aplicar esta fuente de prueba. Entonces hay que resolver dos circuitos en uno. Primer circuito en DC. Entonces en DC yo sé que va a haber una corriente de diodo que puedo calcular. ¿Cómo la calculo? Bueno, si aquí tengo un V de sub dB. Tengo una resistencia ahí, tengo una corriente, yo digo que V va a ser igual a 0.7 volts.
Y sé que hay 0.7, sé cuánto es la caída aquí, sé cuánto es la corriente, entonces de ahí puedo sacar la corriente del diodo. Si tengo I sub D, yo sé que el diodo en pequeña señal se va a comportar como una resistencia, donde el RD va a valer algo así como VT o NVT partido por I sub D. Ah, yo tengo I sub D, entonces puedo calcular ese valor en pequeña señal. Segunda parte del problema, tiro esta tierra y el circuito equivalente visto desde afuera es eso, donde el diodo se convierte en una resistencia de pequeña señal, NVT partido por I sub D, donde I sub D probablemente es grande, o es relativamente grande. Entonces, al yo aplicar una fuente de voltaje de prueba y medir corriente de prueba, voy a llegar a que la resistencia equivalente va a ser el paralelo entre este R y NVT partido por I sub D. Probablemente entre estos dos, este es el más chico. Por lo tanto, R equivalente va a ser NVT partido por I sub D. Y eso va a ser relativamente chico porque VT es relativamente chico. ¿De acuerdo? Dame un segundo. ¿Aló?